Buenas a todos. Agradecer sobre todo al Instituto de Estudios Judiciales la posibilidad de grabar esta charla y de participar de esta manera de este curso tan interesante. El tema que me va a tocar hablar a mí es el tema vinculado con el contraexamen de testigos, tanto en juicio técnico como en juicio por jurados. Así que sin más, voy a empezar un poco a presentar el tema y a desarrollar el contenido de la charla, y espero que les sea útil a todos aquellos que están participando de este curso. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que el derecho a la confrontación es una de las características más importantes de un juicio penal, acusatorio y adversarial, ¿sí? Y por eso es importante tal vez remitirse un poco a hacer algún mínimo raconto histórico de este tipo de procedimiento para después engarzarlo con el tema que nos ocupa específicamente, que es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el contraexamen de los testigos, ¿sí? El contraexamen de testigos es una problemática que no ha sido trabajada desde hace muchos años, es decir, en la última década, sobre todo a partir de la aparición del juicio por jurados y un poquito antes también, se empezó a trabajar en una suerte de distinción entre lo que es el examen de testigos, es decir, cuando la parte le hace la pregunta a aquel testigo que ha convocado al juicio esa propia parte, del contraexamen o contrainterrogatorio, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando es la posibilidad de contrainterrogar, es decir, hacerle preguntas al testigo de la otra parte. Y un poco las reglas del proceso adversarial nos exigen que establezcamos algunas distinciones que no son propias de nuestra tradición jurídica, es algo por eso que es novedoso, pero que sí son propias de nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 1994, cuando tenemos la incorporación de los pactos de derechos humanos a nuestra Constitución. Pero volviendo un poquito, el derecho a la confrontación es característica del procedimiento acusatorio y contradictorio, y el procedimiento acusatorio y contradictorio tiene sus orígenes en Grecia, pero sobre todo en la época de la República Romana es cuando aparece con mucha fuerza esta idea de un juicio, inclusive por jurados, ¿sí? Porque en la República Romana se realizaban juicios por jurados, con un número que era cercano a los 12 ciudadanos, ¿sí? En una audiencia pública y con un juzgador distinto al acusador. Es decir, que como pasa con tantas manifestaciones de lo que tiene que ver con nuestra cultura jurídica, vamos a encontrar el origen en el derecho romano. Si bien el proceso acusatorio y sobre todo el juicio por jurados, nosotros lo asociamos muy fuertemente al sistema anglosajón, el sistema anglosajón lo toma de los orígenes de la República Romana. Claro que también el derecho romano es lo que da origen al sistema inquisitivo, ¿no? Porque en la época del imperio es cuando nace los contornos fundamentales de lo que es el sistema inquisitivo, que fue el que predominó en lo que nosotros podemos llamar el sistema, si se quiere, romano canónico, es decir, aquel que viene de Roma, pasando por, en la Edad Media, por la influencia de la Iglesia, y ese que llega originalmente a nosotros vía colonia española al proceso de nuestra emancipación a partir de 1810, ¿sí? Pero bueno, para sintetizar un poquito esto, el derecho anglosajón a partir del siglo XII con mucha fuerza retoma el sistema adversarial y retoma el sistema de jurados de origen en la República Romana, ¿sí? La Revolución Francesa después es la que, con muy fuertes críticas al sistema inquisitivo, que vienen de la época del iluminismo, pero la Revolución Francesa lo plasma específicamente en procedimientos de juicio por jurados, que son los que llegan después, que son tomados de la experiencia anglosajona, y que son los que llegan, ¿sí?, a las constituciones
liberales del siglo XIX, entre las cuales está nuestra Constitución, que, como sabemos, ¿sí?, desde 1853 establece en varias normas constitucionales el juicio por jurados, que hay una vinculación directa entre proceso adversarial, proceso contradictorio y juicio por jurados, porque el juicio por jurados es necesariamente adversarial, ¿sí?, y porque el juez aparece como un tercero imparcial, que no es aquel que va a valorar la prueba. Ahora bien, en nuestro país, ¿sí?, la historia del proceso acusatorio y la introducción del juicio por jurado es un poco la historia de la resistencia cultural a un sistema de juzgamiento penal que está establecido en la Constitución de 1853. Recién a partir de 1983 se inicia en nuestro país un proceso de reformas procesales que, con sus dificultades y con sus resistencias, avanza hacia la idea de un juzgamiento que sea compatible con el dispuesto por nuestra Constitución. Y el establecimiento del juicio por jurados en nuestra provincia en el año 2013 es sin duda un hito fundamental en este camino de tener un procedimiento penal compatible con nuestra Constitución. Ahora bien, hecha esta pequeña y muy pequeña referencia histórica, es importante también que nosotros vinculemos la idea del proceso adversarial, del proceso contradictorio, con el concepto de verdad, porque sobre esto se suelen generar algunas discusiones, algunos debates que es pertinente de algún modo, no aclarar, pero sí precisar en sus justos límites, ¿sí? El concepto de verdad es sin duda de fundamental importancia para el proceso penal, eso es indiscutible, ¿sí? De hecho, la visión clásica de los procesalistas consideran que el proceso es justamente una forma de organizar la búsqueda de la verdad, ¿sí?, un método de investigación histórica, si se quiere, para intentar averiguar la verdad de la acusación. Esto, por ejemplo, lo sostienen procesalistas de la talla de Mayer, ¿sí?, con la observación, que es lo que distingue un poco el procedimiento constitucional de otros procedimientos más autoritarios, que la búsqueda de la verdad tiene un límite, y este límite está dado por el respeto de las garantías constitucionales y el respeto en general de la dignidad humana. Esto quiere decir que la verdad, a diferencia de lo que pasaba en el procedimiento inquisitivo, donde se autorizaba la tortura para obtener la verdad, no había límites en la investigación, el Estado no tenía límites. En un procedimiento respetuoso de nuestra Constitución, el concepto de búsqueda de la verdad es un concepto relativo y no absoluto, es decir, el fin no justifica los medios, ¿sí? Es decir, los medios tienen que ser los adecuados para respetar la dignidad humana y para respetar el resto de las garantías constitucionales. Hay una concepción más, si se quiere, novedosa de entender el concepto de verdad, vinculado como una condición de validez para una sentencia de condena. Esto lo sostiene con mucha claridad Guzmán en su libro La verdad en el proceso penal. Es decir, la verdad no aparece aquí como la finalidad del procedimiento, pero sí es una condición necesaria, ¿sí?, para que una sentencia de condena sea válida. Lógicamente, la forma que nosotros concibamos y entendamos la verdad en el proceso penal va a tener mucho que ver con las funciones que le asignemos a cada uno de los intervinientes en el proceso, ¿sí? Es importante señalar que la verdad en un juicio penal es una verdad rudimentaria. ¿Qué quiero decir con esto, con rudimentaria? Que el proceso penal, y sobre todo el juicio oral, está acotado en el tiempo, ¿sí? Es decir, dura lo que las jornadas que se dediquen, ¿sí?, los diferentes operadores del sistema, y conforme, lógicamente, la complejidad del asunto a debatir, pero no podemos
entender a la verdad del proceso penal con la misma rigurosidad que tiene, por ejemplo, la verdad histórica en términos científicos, ¿sí? Los procedimientos de averiguación de la verdad, los límites que nos ponen el desarrollo en el tiempo, las propias garantías del imputado, ¿sí? Hacen que la verdad de un proceso penal no pueda tener procedimientos, digamos, de verificación científicos irrefutables, ¿sí? Porque se acotan en el tiempo, porque tiene limitaciones formales derivadas de las garantías que alcanzan al imputado. Por ejemplo, que no se lo puede obligar a declarar contra sí mismo. La verdad en el proceso penal debe ser entendida en términos, para que se entienda con claridad, en términos de verdad correspondencia. Es decir, que para que la hipótesis acusatoria sea verdadera, ¿sí? Tiene que coincidir con la realidad histórica, ¿sí? Tenemos que verificar, dicho de un modo más o menos sencillo, que la hipótesis acusatoria, ¿sí? Se verifique históricamente con lo que ocurrió. Es decir, si sucedieron las cosas que afirma el fiscal, entonces van a ser ciertas. Pero esta verdad, decimos, es rudimentaria y es también meramente aproximativa. El concepto de verdad absoluta asociado al proceso penal justamente es un resabio del sistema inquisitivo que tiene que ver con esa idea de la certeza indiscutible que derivaba de una vinculación con lo religioso y sobre todo en lo que tiene que ver con la Inquisición y el sistema utilizado por la Iglesia Católica también con la idea de infalibilidad papal. Claro que rechazar el sistema inquisitivo no quiere decir que tengamos que rechazar la verdad. Lo que ocurre es que sí vamos a tener más o menos claro que el concepto de verdad que tratamos en un sistema adversarial y contradictorio es una verdad relativa, ¿sí? Y es una verdad que tiene que superar el estándar de la duda razonable, ¿sí? No es una verdad absoluta, es una verdad judicial, ¿sí? El estándar de la duda razonable daría para una charla distinta, ¿sí? No lo vamos a desarrollar ahora. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la verdad? Porque el contradictorio, y adelanto que el contradictorio tiene una manifestación fundamental en la garantía del contraexamen, ¿sí? En la posibilidad de contraexaminar a los testigos de cargo, ¿sí? Lo que se llama normalmente el derecho a la confrontación, que después vamos a ver qué alcance tiene, al menos en términos constitucionales y legales, en nuestro sistema. Pero decía, el contradictorio lo que hace justamente es brindar la posibilidad de que esta verdad, ¿sí? Sujeta a corroboración en un juicio penal, tenga más posibilidades de confiabilidad, ¿sí? Porque justamente la regla sobre la que vamos a trabajar nosotros, que es la regla del examen directo acompañado de un contraexamen, ¿sí? Es decir, que el mismo testigo sea interrogado primero por la fiscalía y después por la defensa, o si es un testigo de la defensa, sea interrogado primero por la defensa y después por la fiscalía, es una de las manifestaciones de la contradictoriedad que otorgan mayor confiabilidad a la verdad, ¿sí? Porque si bien no es un procedimiento científico, ¿sí? Tenemos esta rudimentaria manera en un juicio oral penal de algún modo, posibilidad de rebatir, ¿sí? De refutar la hipótesis fiscal, ¿sí? En el marco de la producción de la prueba. Es decir, sin un sistema contradictorio hay más posibilidades de error, ¿sí? Es por eso que el sistema inquisitivo parece ofrecer o pretender más autoridad, pero en definitiva es probablemente menos confiable, ¿sí? Bien, para que el sistema acusatorio se materialice, es esencial la contradicción. Y para que la contradicción tenga sentido, es esencial la posibilidad, ¿sí? Del derecho a la confrontación. Esto es lo que se llama el interrogatorio cruzados. ¿Por qué? Porque este interrogatorio cruzado va a producir información de mayor calidad
y entonces esa verdad que resulte del interrogatorio cruzado va a ser una verdad más confiable. En definitiva, el derecho a la confrontación debe concebirse como una garantía propia de la producción de la prueba y como un método también para averiguar la verdad, ¿sí? Y ahora sí, después de más o menos haber planteado el origen histórico y de vincularlo con el derecho a la confrontación y su relación con el concepto de verdad, nos metemos en la cuestión vinculada específicamente con el derecho a la confrontación, ¿sí? El derecho a la confrontación es la posibilidad que tiene el acusado en un proceso penal de confrontar en el juicio oral a los testigos en su contra, a los testigos de cargo. Es en ese sentido la expresión más clara de la contradictoriedad. ¿Por qué? Porque es la posibilidad efectiva y real de confrontar lo que se está diciendo en un juicio oral, ¿sí? Este derecho tiene también origen en el derecho romano, está incluso mencionado en algunos párrafos de la Biblia, pero su desarrollo con mayor precisión sin duda corresponde a el derecho anglosajón, ¿sí? Sobre todo a partir de la formulación contemporánea que aparece en la sexta enmienda de la Constitución norteamericana de 1787. Pero bien, como decíamos al principio de la charla, en nuestro derecho aparece a partir de 1994 con rango de garantía constitucional por estar mencionado tanto en el artículo 14, inciso 2.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos, ambos pactos integrados a nuestra Constitución desde el año 1994. ¿Sí? El derecho a la confrontación en nuestra Constitución está concebido como derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo, ¿sí? De modo que su postulación no es igual, ¿sí?, a la que está y que mencionábamos de la sexta enmienda norteamericana, que es, si se quiere, más amplia, incluye el derecho al careo, que nosotros tenemos, por supuesto, a nivel legal, pero que no forma parte, ¿sí?, esa es la visión al menos que yo tengo, de el derecho a la confrontación, cómo está establecido como control, posibilidad de controlar un juicio oral y que estén presentes los testigos de cargo, como lo dicen las dos convenciones antes mencionadas, ¿sí? Ahora, esto es un derecho que tiene un contenido formal, es una formalidad que establece la ley de ninguna manera. Es el momento, sí, que tienen las partes, si bien está concebido como una garantía del imputado, es importante señalar que la regulación legal, a partir de que el juicio oral prevé la igualdad de partes, va a permitir que el contraexamen sea realizado tanto como el imputado en reglamentación de la garantía constitucional y también que lo haga el fiscal respecto de los testigos de la defensa, ¿sí? La importancia deriva de que es la posibilidad de refutación. En el caso de la defensa, la posibilidad de refutar la acusación, ¿sí? En un sentido bien estricto, prueba va a ser solamente aquello que esté sujeto a la posibilidad del contrainterrogatorio, ¿sí? Y esto es un poco la esencia de lo que uno quiere tratar de transmitir en esta charla. Esto exige un tratamiento distinto del examen relación al contraexamen. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué se exige un tratamiento distinto? Esto que está muy claro, ya metiéndonos un poquito en el ámbito legal de la provincia de Buenos Aires, esto está muy claro en la ley de juicio por jurados, ¿sí? Con mucha claridad se establece una distinción en la manera que se puede preguntar en un examen directo y la manera que se puede preguntar en un contraexamen o en un contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque la lógica, ¿sí?, de la vinculación que tiene la parte con el testigo propio es totalmente distinta que la vinculación que se tiene con el testigo que ofreció la contraparte,
¿sí? Es decir, la lógica del examen directo es distinta de la lógica del contraexamen. ¿Por qué esto? Porque en el examen directo, ustedes imaginen que cuando el fiscal tiene que acreditar su teoría del caso, tiene que transmitir a partir de la producción de la prueba, ¿sí? Es decir, el testigo tiene que transmitir, porque el protagonista en el examen directo va a ser el testigo, tiene que transmitir las circunstancias respecto de las cuales va a declarar con absoluta claridad, circunstanciadamente, de manera de que aquel que tiene que juzgar en un juicio técnico va a ser un juez profesional, en un juicio por jurados va a ser un jurado popular, pero que aquel que tiene que juzgar pueda de alguna manera recrear, ¿sí?, en su mente, ¿sí?, aquel suceso histórico que está planteado como una hipótesis de la acusación, ¿sí? Entonces, aquí es necesario, ¿sí?, en esta lógica, en la lógica del examen directo, es indispensable que el testigo se explaye. Y esto se traduce en que las preguntas que hace el litigante, sea el fiscal cuando tiene que probar la hipótesis acusatoria, sea el defensor cuando tiene una teoría del caso positiva que quiere acreditar, tienen que ser preguntas abiertas, ¿sí? Una pequeña consideración. Preguntas abiertas son aquellas que invitan al testigo a desarrollar los hechos, ¿sí?, que no es solamente que nos cuente qué es lo que ocurrió ese día, después vamos a tener que ir precisando como litigantes, bueno, cómo ocurrió, a quién se refiere, cuándo, es decir, ir precisando, ¿sí?, a partir de nuestras preguntas para que el testigo pueda desarrollar de un modo más circunstanciado aquello que va a contarle al tribunal. También se admiten en el examen directo las preguntas cerradas, que son aquellas preguntas que colocan al testigo en situación de elegir entre varias opciones. Por ejemplo, yo le pregunto de qué color era el auto que vio, dice verde, o qué marca era el auto y me dice, pongamos Peugeot, es decir, la información la pone el testigo, pero dentro de un margen cerrado de posibilidades. La pregunta sugestiva, que es un poco la clave de esto del examen y del contraexamen, es la pregunta que tiene como respuesta esperada una afirmación o una negación. Si, por ejemplo, yo le dijera, como fiscal, le dijera en un examen directo al testigo, es cierto que usted vio el momento en el que el autor del hecho salía corriendo manchado de sangre de la puerta del lugar del hecho, supongamos como ejemplo, bueno, obviamente estoy colocando toda la información yo y el testigo solamente tendrá que decir que sí o que no. Y imagínense la poca credibilidad que genera esto, porque es el litigante el que está introduciendo la información y yo podría agarrar cualquier persona de la calle, obviamente violando todos los límites éticos, pero lo pongo a título de ejemplo para decirle, mira, vos sentate y a todo lo que yo diga, decime que sí. Lógicamente, ¿sí?, esta manera de examinar un testigo no otorga ninguna confiabilidad. ¿Qué quiere decir confiabilidad? No hace pensar al que tiene que juzgar, sea un juez técnico o un jurado, que lo que está diciendo esa persona lo percibió con sus sentidos, ¿sí?, lo pudo haber visto. Las prácticas reales de litigación en nuestra provincia son todavía consecuencia de un devenir histórico que tiene que ver con que recién a partir de 1998 nosotros tenemos un código acusatorio, que el código acusatorio en sus primeras formulaciones no establece, como no establece todavía hasta el día de la fecha, para el juicio técnico una distinción entre examen y contraexamen, y recién a partir de 2013 para el juicio por jurados se establece una distinción clara entre el examen directo y el contraexamen, ¿sí? Lógicamente, el derecho a la confrontación se vincula también con otras problemáticas que solamente voy a mencionar ahora porque no tenemos tiempo para desarrollarlas y porque no es el objeto específico de la charla, pero exige primero que el testigo esté presente en el juicio, ¿sí? Esto
que está resuelto por la Corte Suprema de la Nación en el precedente Benítez, ¿sí? Y que en el caso del juicio técnico todavía se admite la posibilidad de integrar por lectura testimonios cuando el testigo está ausente o ha fallecido, que tienen que ser estas normas legales interpretadas a la luz del derecho a la confrontación y a la luz del precedente Benítez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, es la primera condición, que el testigo esté presente. El juicio por jurado, por ejemplo, tiene una regulación más rigurosa que ni siquiera el estándar establecido por Benítez la abastece, porque el testigo tiene que estar presente en el juicio por jurado de nuestra provincia, ¿sí? Según la ley del año 2013. Hay otras problemáticas que se vinculan también con el derecho a la confrontación. Tiene que ver, por ejemplo, los anticipos extraordinarios de prueba con cámaras Gesell, que daría para una charla también específica, ¿sí? O los testimonios de oídas, que también tienen escaso desarrollo en doctrina y jurisprudencia todavía, la problemática del testigo de oídas, que tensiona también muy fuertemente con el derecho a la confrontación, porque yo no le puedo repreguntar al que percibió, ¿sí? Solamente puedo contraexaminar al que dice que otra persona le manifestó una cuestión. Pero aun cuando la reforma de 1998 decía es revolucionaria para nuestra provincia, es un avance muy importante, recién la distinción entre examen y contraexamen aparece con más claridad en la ley de juicios por jurados, porque el artículo 360, aún vigente, solo distingue entre preguntas y repreguntas, ¿sí? Habla que a una parte le toca preguntar y a otra repreguntar. En cambio, el artículo 342 bis establece con mucha claridad, ¿sí?, un juicio oral plenamente adversarial y establece distinciones entre el examen y el contraexamen. ¿Y cuáles son estas distinciones? La distinción más importante es que, así como decíamos que en el examen directo se pueden realizar preguntas abiertas y cerradas, pero están limitadas las preguntas sugestivas, ¿sí?, en el contraexamen están permitidas las preguntas sugestivas. Y esto lo dice con toda claridad el artículo 342 bis del Código Procesal Penal. Es decir, establece un régimen legal distinto para la manera de preguntar en el examen directo del régimen que se establece para el contraexamen. Y este régimen jurídico distinto tiene que ver con la lógica que tiene una y otra prueba. La lógica del examen directo, decíamos, es la lógica del desarrollo de la información por el testigo, ¿sí?, de que ponga sus palabras para que aquel que tiene que verificar qué es lo que ocurrió pueda valorarlo plenamente. Y la lógica del contraexamen es una lógica de control de la información, ¿sí? Y como es una lógica de control de la información, es que no solamente están permitidas, sino que están aconsejadas las preguntas sugestivas, ¿sí? La pregunta sugestiva es lo que va a permitir al contraexaminador controlar con mucha más eficacia la información. Porque si, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de preguntarle al testigo si, supongamos, el imputado previamente lo había denunciado por alguna cuestión y esto pudiera haberle traído problemas y pudiera haberle generado un interés o una posibilidad de perjudicarlo. Si yo se lo pregunto, tal vez con preguntas abiertas, le tengo que preguntar, bueno, ¿qué relación ha tenido usted con el imputado? Supongamos, probablemente el testigo se vaya por las ramas, como se dice en doctrina. Y en cambio, y no falte a la verdad, ¿sí?, porque simplemente esté hablando de otra cosa. En cambio, si yo, para controlar la información, supongamos, yo tengo apoyo de una denuncia que hizo mi defendido contra aquel que está testificando, y yo le pregunto concretamente si mi defendido lo había denunciado por lo que se les ocurra, entonces ahí sí la persona contraexaminada se encuentra ante la disyuntiva de faltar a la verdad y, si yo tengo apoyo, probablemente ser después procesado por falso testimonio, o
si es una persona honesta, contestar lo que yo espero que conteste, que me diga que sí, y esa información después va a ser utilizada en el momento de los alegatos. No solo el interés, yo puedo preguntarle, por ejemplo, al testigo sobre condiciones de percepción, si era de noche, si había humo, si había 100 metros de distancia, si tiene problemas en la vista, si tenía los anteojos puestos, por poner ejemplos clásicos sobre el tema, ¿sí? Que tal vez algunos fueron desarrollados en el examen directo y algunos no. Y si fueron desarrollados o no, yo los puedo traer en el contraexamen, en la regla que tenemos en nuestro sistema. En definitiva, la regla del juicio por jurados establece con mucha claridad una distinción entre el examen y el contraexamen. La cuestión que se plantea todavía en nuestra litigación diaria de todos los días es ¿qué pasa con el juicio técnico? Y acá algunas observaciones personales que lógicamente son para empezar a trabajar el tema, ¿sí? La reforma del juicio por jurados derogó, o mejor dicho, modificó, pero derogando la prohibición absoluta que establecía el artículo 101, que genéricamente establecía, en una referencia a la prueba testimonial, una prohibición de realizar preguntas sugestivas. Esta prohibición del 101 no existe más en nuestro sistema procesal, ¿sí? Entonces, la forma de interpretar el artículo 360, que es la regla que establece el modo de preguntar y repreguntar en un juicio técnico, no en el juicio por jurados, tiene que ser interpretada a la luz de la lógica del sistema del examen y del contraexamen. ¿Sí? Acá esto es una opinión personal, sé que es un tema polémico que se plantea diariamente en los juicios orales. Mi interpretación personal es que el derecho a la confrontación, que es una garantía constitucional, nos permite interpretar esta muy rudimentaria distinción que hace el artículo 360 entre preguntas y repreguntas, interpretarla en la lógica del derecho a la confrontación, en la lógica del examen y el contraexamen, y justamente llenar, ¿sí?, dogmáticamente con las enseñanzas que nos da la ley de juicio por jurados, el vacío, si se quiere, o el silencio, ¿sí?, o la nebulosa legal que establece el artículo 360, donde no distingue entre modos de preguntar. Sé que hay muchos jueces que piensan exactamente lo contrario, yo lo he planteado en muchos juicios orales y me han dado como respuesta, esa es una regla del juicio por jurado. Yo entiendo que, en definitiva, la forma de resolver esta cuestión tiene que ver con todo aquello que no en vano mencionaba, que tiene que ver con la concepción de la verdad que se tiene en el proceso penal y sobre todo la vinculación de las partes, ¿sí?, y los sujetos y también del juez en relación a la verdad. Un juez que considera que es función suya buscar la verdad, nos va a seguramente a rechazar este tipo de planteos y tener una visión más vinculada con la lógica inquisitiva, que es otra forma de ver el derecho y que lógicamente tiene que ver con una tradición jurídica muy arraigada en la forma de enseñanza y de ejercicio del derecho. Es decir, no quiero ser excesivamente crítico con esto, simplemente manifiesto mi postura en un sentido contrario. Y en cambio, un juez que considere la verdad como un objetivo relativo y considere además que es a las partes a las que le corresponde la producción de la prueba para llegar a esa verdad y que esa verdad va a ser confiable en la medida que esté sujeta a la lógica del examen y el contraexamen, y que además entienda que el único modo que tiene la contraparte de controlar eficazmente la prueba de cargo o de descargo va a ser a partir de la pregunta sugestiva, ¿sí? Entonces ese juez probablemente interprete el artículo 360 en el mismo sentido que la ley de juicio por jurado. Es decir, un poco estas son las conclusiones de la charla. Es decir, lo que se postula es que con mucha claridad la cuestión está resuelta en la ley de juicio por jurados y que esta misma solución se puede postular para el sistema del juicio técnico, sobre todo a partir de la derogación de la prohibición de las preguntas sugestivas, a la prohibición a la que debemos darle un sentido en una interpretación
sistemática. Lógicamente que sería deseable que ya 25 años de proceso acusatorio en la provincia de Buenos Aires, que para el juicio técnico se establezcan reglas claras y precisas sobre el punto, pero mientras no las haya, es decir, mientras no haya una reforma legal, como hubo muchos proyectos que establecen para el juicio técnico con mucha claridad una distinción entre el examen y el contraexamen, decía, mientras tanto, está la posibilidad, a partir de una interpretación constitucional del artículo 360, de establecer una forma de ver la cuestión similar a la del juicio por jurados. Bueno, hasta acá llegó mi intervención. Espero que les haya servido y que les haya sido útil en este curso tan interesante del que están participando.